Las noticias de Getafe tienen su espacio. Comienza Getafe Despierta. La información local, las tertulias, los debates, las entrevistas. Todo esto y mucho más, presentado y dirigido por Ruth Holgado. De lunes a viernes a las 10. El informativo local de tu ciudad se llama Getafe Despierta. Getafe Radio te suena. Buenos días, Getafe, son las 10 y 14 minutos, es 29 de noviembre y arranca Getafe Despierta, y lo hace para contaros que el pleno de presupuestos finalmente se celebrará el próximo jueves 1 de diciembre a las 9 de la mañana. Como sabéis, os lo hemos venido contando durante las últimas semanas, ha sufrido un retraso la celebración de este pleno, ya que el Gobierno ha intentado hasta última hora negociar con Ahora Getafe la aprobación de esos presupuestos. Tras la asamblea que el grupo de Ahora Getafe celebró el pasado viernes, todo apunta a que el voto de esta candidatura de Unidad Popular será finalmente negativo, ya que han presentado una enmienda a la totalidad. Abriremos hoy nuestro debate con este asunto y a continuación trataremos otros temas de actualidad. Primero escuchamos unos consejos publicitarios y a continuación paso a presentaros a nuestros tertulianos de hoy. Hoy tenemos debutante. En unos minutos comenzamos. No uses mi cuerpo. El Ayuntamiento de Getafe te invita a participar en la campaña contra la violencia machista con multitud de actos reivindicativos. Getafe, ciudad igualitaria, dice basta ya a la violencia de género. Juntas y juntos lo conseguiremos. Más información en getafe.es y en el Centro Municipal de Mujer e Igualdad de Getafe. ¿Qué es Getafe Radio? Somos una radio abierta y participativa. Tenemos varios canales de participación. Puedes enviar tus notas de voz a nuestro WhatsApp 628-270526 o llamar en directo al 91764-7491 y, por supuesto, seguirnos en Twitter, @Getafe Radio, o pinchar me gusta en nuestra página de Facebook. Getafe Radio, ya sabes, nos puedes escuchar en www.getaferadio.com o descargando la aplicación de Getafe Radio en tu móvil, tanto en la Play Store como en la App Store. Getafe Radio te suena. If you wanna see some crazy and also lazy, you should meet me and my friends, even though we got no money. Y ahora sí, empezamos con nuestra habitual tertulia de los martes. Nos acompañan hoy en el estudio de Getafe Radio Raquel González, directora de Getafe Capital. Buenos días, Raquel. Hola, muy buenos días. Y se une hoy otro periodista conocido y veterano en el municipio, Óscar Rubio, director de Getafe Actualidad, un nuevo medio que nace en Getafe. Buenos días, Óscar. ¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Qué tal? Cuéntanos cómo es esta andadura en el nuevo medio en el que llevas al frente un poco más de un mes. Pues sí, llevamos a un poco más de un mes y bueno, pues de momento vamos ahí consolidando el proyecto web de momento. Y bueno, como dices, es un nuevo medio, pero nosotros no lo somos. Somos ya, como bien comentas, viejos conocidos, entre comillas, de Getafe. Somos un grupo que conocemos muy bien la realidad del municipio. Y nada, pues como con muchas ganas, intentando consolidar un poco el proyecto web y poquito a poco ir creciendo. Bueno, pues os seguiremos aquí en Getafe Radio. Esperamos pues poder tenerte de vez en cuando los martes aquí con nosotros. Sí. Lo intentaremos en la medida de lo posible. Comentando la actualidad local. Pues si os parece, comenzamos con el tema de la semana, que es la aprobación o no de esos presupuestos para 2017. Todo apunta a que el no es claro. Raquel ampliaba la información ayer en Getafe Capital, nos dabas detalles de esa reunión que celebró el Gobierno con los sindicatos. Parece que siguen trabajando hacia el sí, pero no sabemos si con muchas posibilidades de que salga adelante el presupuesto o no. Por lo menos siguen metiéndole presión ahora a Getafe. O sea, lo que ayer hacen con los sindicatos es, en las secciones sindicales del Ayuntamiento y también de las empresas municipales, en la nota que nos remiten después a los medios de comunicación, lo que hacen es,
poner sobre la mesa qué es lo que pasaría en caso de rechazarse el presupuesto y que tuviéramos que ir a una prórroga de presupuestos. Pero al final la finalidad es poner presión sobre ahora Getafe, por ejemplo, una transferencia que hay que hacer de más de 1 millón de euros a la MSV, una empresa pues que tuvo unos momentos muy bollantes, pero que ahora pues con el pinchazo del ladrillo pues no está en su mejor momento. Esa transferencia que no se podría hacer o que habría que hacer de otra forma en caso de no aprobarse el presupuesto, pues pone en peligro la viabilidad de esta empresa pública, igual que con Lima, que también necesita pues una inyección mayor de dinero. Al final, lo que se hace con esa reunión con los sindicatos y ese acuerdo que parece que recoge el Partido Socialista y Izquierda Unida, los socios de gobierno, recogen un poco las propuestas de los sindicatos pues de cara a mejorar ese presupuesto, pero al final lo que están poniendo sobre la mesa es mucho ojo, que si aquí vamos a una prórroga de presupuestos esto puede tener consecuencias. Esa es la presión que mantienen sobre ahora Getafe, que parece un poco aislado del mundo y diciendo no nos gusta el presupuesto, vamos a votar en contra. Eso es lo que en la asamblea del pasado viernes fue lo que en principio decidieron, presentar una enmienda a la totalidad, pedir la retirada de los presupuestos y que se presentara un nuevo proyecto en el que se incluyeran sus críticas fundamentales. Es que no recogen las propuestas que se han aprobado en pleno. Tampoco... No sé si este es el momento más adecuado para hacer esa reivindicación. A lo mejor tenían que haberse sentado hace un par de meses y haber dicho, oye, que queremos que el presupuesto incluya tal o cual propuesta. Yo creo que prácticamente en diciembre hacer esa enmienda a la totalidad me parece poco serio. Yo creo sinceramente que has dado con la clave, ¿no? Creo que el hecho, y es a lo que se agarra un poco ahora Getafe para argumentar su rechazo frontal, sin alternativa alguna además, es ese, precisamente, que el gobierno local no se haya dignado, entre comillas, a ponerse en contacto con ellos para negociar estos puntos del presupuesto, como se nos vendía a todos antes de verano. Si recordáis, se hablaba de que se iban a adelantar los plazos para negociar ordenanzas, se hablaba de que se iban a entablar ya conversaciones con los grupos para empezar a preparar el borrador de presupuestos. Y yo creo que un poco lo que argumenta ahora Getafe es que ese paso no se ha dado. Se les ha remitido un borrador que ellos entienden que es una imposición, que es continuista. Y además tenemos que también tener el punto de partida del año pasado. Acordaos lo que ocurrió el año pasado, con el presupuesto que se aprobó como se aprobó, después del fiasco famoso de las ordenanzas fiscales. Los movimientos internos que ha habido también en ahora Getafe entiendo que han contribuido a que la posición sea mucho más férrea y que bueno pues no se quieran apear del burro. Y sí que es cierto que yo echo mucho en falta lo que se comenta también desde el gobierno local, en este caso desde el PSOE, que es que no se estén planteando ningún tipo de alternativas. Es decir, nosotros decimos no y, bueno, como ellos han barajado tanto, ¿no?, aquella famosa frase de Pedro Sánchez, no, el no es no. Y no es no y no decimos por qué. Leyendo ayer un poco la enmienda, todos nos quedamos con esa sensación, ¿no? Una enmienda a la totalidad en la que lo único que se hace es, durante 23 páginas de texto, decir cuáles son los acuerdos plenarios que no se han cumplido. Ni una sola propuesta a este borrador. Pero yo entiendo que realmente, digamos, esa oposición se basa en que ellos entendían que de cara al ejercicio del año que viene debía haber habido un acercamiento por parte del gobierno local que ellos entienden que no ha habido. Yo no estoy del todo de acuerdo. Yo creo que sí que ha habido, por lo menos en determinados acercamientos, determinadas reuniones previas. Yo creo que el Gobierno es consciente de que necesita ahora Getafe para aprobar los presupuestos. Lo que tampoco ha hecho ha sido ponerles una alfombra roja para que desfilen por ella los de la gente de ahora Getafe, como parece que a veces están pretendiendo. El primer borrador de presupuestos o la primera propuesta de presupuestos se les pasa el 21 de octubre. Estamos ¿hoy qué es? 29 de noviembre y ahora Getafe todavía no ha presentado ninguna propuesta concreta. Yo entiendo que el trabajo previo que deberían haber hecho ellos, al margen de las conversaciones que por supuesto se deberían haber tenido quizá con mayor fluidez con el gobierno municipal, el trabajo previo que tenían que haber hecho ellos es de haber dicho qué es lo que queremos nosotros para este presupuesto. Tienes de base ya un presupuesto del Partido Socialista aprobado el año pasado. Es verdad que aprobado como se aprobó, pero tienes de base ese presupuesto para poder ir trabajando. Sabes que la línea va a ser
Bueno, pues similar, ellos mismos lo dicen, que este presupuesto es continuista. Lo que ahora Getafe, el primer día que se sienta con el gobierno tenía que haber dicho, yo quiero esto, esto, esto y esto. Y lo que no tiene mucho sentido es que la semana pasada nos convoquen a una rueda de prensa para decir, no nos gusta el presupuesto, se han hecho las cosas muy mal. ¿Y qué propuestas tenéis? Es que solo tiene que decir la Asamblea, ¿cuándo? O sea, es que no sé, podemos esperar al próximo año. Yo intentando empatizar, como digo, un poco con ahora Getafe, intentando hacer un poco de abogado del diablo, porque es que es cierto que se están cargando tintas y no digo que no sea justificado, porque evidentemente la postura que más choca en este caso es la de ahora Getafe. Son ellos quienes tienen la posibilidad de aprobar o rechazar el presupuesto y son ellos quienes tendrían que explicar mejor qué es lo que están intentando hacer. Porque creo que eso es un problema, además, es un mal endémico en este grupo municipal, que son incapaces muchas veces de llegar no solo al ciudadano, sino siquiera a los propios medios de comunicación y de ser capaces de transmitirnos a nosotros qué es lo que pretenden hacer, ¿vale? Entonces, partiendo de esa base, yo lo que sí que entiendo es que están intentando hacer una especie de, digamos, un juego más defensivo. Es decir, ¿vale? Yo soy quien tiene la llave para aprobar los presupuestos, yo no tengo por qué presentarte mis propuestas hasta que tú des el paso de pedirme cuáles son mis propuestas. Yo entiendo que ese es el razonamiento. Esto es una opinión muy personal, ¿vale? Que no está consensuada ni está participada de ahora Getafe. Creo que esa es la postura que han adoptado. Es decir, el año pasado me metiste los presupuestos por la espalda, me la clavaste por la espalda. Después del fiasco de las ordenanzas, me la jugaste con los presupuestos, con acordados aquellas famosas enmiendas que con errores de forma, se aprobó el presupuesto. Pues esta vez que yo tengo la llave para tirarte por tierra los presupuestos, vas a tener que ser tú quien des el paso de decirme qué propuestas quieres incluir en estos presupuestos. Pero eso se lo han dicho y ellos no han respondido. Por poner algo más de información sobre esta mesa, siempre hemos criticado en estos micrófonos que ahora Getafe no presentase propuestas alternativas o que no las cuantificase, ¿no? En esa línea era la nota de prensa que envió el Partido Socialista ayer. También ayer a primera hora recibimos una nota de prensa del grupo de ahora Getafe en la que en su segundo párrafo explicaban a grandes rasgos los motivos de su no. Lo voy a leer íntegramente para que nuestros oyentes sepan de lo que estamos hablando. Dicen en su nota de prensa que el mayor problema de estos presupuestos es que presentan un profundo déficit democrático, además de haber incumplido los plazos de presentación que establece la ley. No respetan los acuerdos del Pleno, como comentabais, máximo órgano de gobierno de las entidades locales, algo que en ahora Getafe consideran absolutamente esencial. Estos presupuestos no recogen el desarrollo de un plan de vivienda que incluya la rehabilitación de viviendas y la realización de un censo de viviendas vacías, ni un proyecto de ciudad educadora que incluya la ampliación del número de conserjes para abrir los colegios fuera de los horarios lectivos, ni un plan de igualdad para luchar contra la violencia de género y la LGTB-fobia, ni el avance en administración electrónica para hacerla más transparente y accesible, ni la mejora del transporte público y la movilidad para todos los barrios del Estarradio, ni la elaboración de un plan estratégico de participación. Tenemos varias ideas, a grandes rasgos desglosadas en una nota de prensa. Entiendo que estas son las propuestas que ellos consideran que tenían que aparecer cuantificadas en el presupuesto. Y supongo que esas son las propuestas que le habrán intentado hacer llegar al gobierno local y que el gobierno local no ha querido conveniente introducir en este borrador. Otra cosa es valorar si son propuestas de suficiente calado como para tirar por tierra unos presupuestos. Eso ya no nos compete a nosotros. Pero en cualquier caso, sí que es cierto, y a mí es una cosa que me sorprende, teniendo en cuenta que ya no estamos en legislaturas pretéritas, donde aquí el que gobernaba tenía plenos poderes para hacer lo que quisiera. Me sorprende que en los año y medio que llevamos de legislatura se vuelva a repetir otra vez los mismos errores que se cometieron en estas mismas fechas el año pasado. La incapacidad que tienen los gobernantes y los partidos de la oposición de llegar a acuerdos. O sea, estamos hablando además de fuerzas políticas en cierta consonancia, ¿no? Que tienen ahí una cierta afinidad, ¿no? Y que además están gobernando Partido Socialista e Izquierda Unida con el acuerdo de investidura de ahora Getafe. Se han hartado a decir que es mucho más lo que les une que lo que les separa. Y cada vez que tienen que sentarse a negociar algo de calado para la ciudad, acabamos como el Rosario de la Aurora. Pues me sorprende, porque evidentemente yo creo que a nadie le choca que Partido Socialista y Partido Popular en cuestiones como esta, en Getafe, porque en otros municipios sí que se han llegado a acuerdos, no coincidan, y que el Partido Popular vote en contra de los presupuestos o del borrador de presupuestos, pues es lo más lógico del mundo, teniendo en cuenta que están en posiciones antagónicas. Pero que ahora Getafe y Partido Socialista, después de lo que pasó el año pasado, se sienten en la mesa y sean incapaces de llegar a un acuerdo, a mí sinceramente me parece muy sorprendente. A mí ese párrafo que has leído me suena un poco a bla bla bla.
a justificación de lo injustificable, a justificación de un trabajo no hecho. Quizá las formas se pueden mejorar, yo estoy de acuerdo, pero lo que tampoco se puede pretender es que ahora Getafe tenga un borrador de presupuestos en el mes de junio. Eso no se puede hacer. Porque los técnicos tienen también otras labores que hacer, que no estar atendiendo a las peticiones y solicitudes de ahora Getafe y haciendo 20 proyectos de presupuestos, porque tienen otras labores que hacer y los tiempos y los plazos son los que son. Yo creo que aquí los que han fallado han sido ahora Getafe, que no tiene una propuesta seria que presentar al Gobierno. Y ese párrafo, a mí la sensación que me da es queremos rechazar los presupuestos, vamos a buscar justificación. O sea, al revés. O sea, en vez de hemos planteado estas propuestas que no están cuantificadas, que no dicen de cuánto tienen que ser, que no son propuestas serias. Estamos hablando de cifras, estamos hablando de un borrador de presupuesto, ya no estamos hablando aquí de un programa electoral, ¿vale? Estamos hablando de que esto hay que meterlo dentro de unos presupuestos y que hay que decidir de dónde se baja y de dónde se sube. Y si tú quieres meter una rehabilitación de viviendas, que me parece muy legítimo, esa propuesta incluso puede ser positiva, y quieres aumentar en eso 1 millón de euros, tienes que decidir qué es lo que no te gusta del presupuesto y dónde hay que bajarlo. Yo en ese sentido yo no estoy de acuerdo contigo en parte, es decir, yo creo que falta trabajo por parte de ahora Getafe, pero también falta diálogo por parte del Gobierno. Entonces, cuando no se llega a acuerdos, ahí coincido plenamente con Óscar, es porque las dos partes están enconadas en su situación y no están abiertas a dialogar. Y creo que puede que en ahora Getafe falte trabajo o falte dirección o se hayan visto afectados por ese cambio de portavocía, que no sé si es la solución a sus problemas o no. Pero sí que creo que por parte del Gobierno falta diálogo, que creo que Sara Hernández no es consciente de que gobierna en minoría y de que necesita tender manos para sacar adelante un presupuesto que es el momento más importante de un año de gobierno. Claro, pero es lo que comentábamos, además es que venimos de donde venimos. O sea, esta misma situación ya se dio el año pasado y parece no solo que nos hayan aprendido de los errores, sino que se estén repitiendo. Y además, yo ayer, viendo un poco la nota que envió el Partido Socialista después de conocerse la enmienda, eché mucho en falta un mínimo de autocrítica. O sea, se están responsabilizando única y exclusivamente de esto ahora Getafe, que vamos a ser un poco serios también. Evidentemente ahora Getafe tiene ese acuerdo de investidura, pero tampoco tiene ningún acuerdo de gobierno con el Partido Socialista. La misma responsabilidad tiene ahora Getafe en el tema de los presupuestos como la puede tener el Partido Popular o la puede tener Ciudadanos en este caso. Y estamos todos atacando ahora a Getafe porque contábamos con que fuese el partido que apoyase, lógicamente, por cuestión matemática, el borrador. Yo creo que estamos siendo un pelín injustos, ya digo, no quiero ser yo tampoco el que haga de abogado del diablo con ahora Getafe, porque evidentemente entiendo que se están haciendo también muchísimas cosas mal, pero creo que hay que valorar, por una parte, la falta de autocrítica del gobierno local, la falta de capacidad para aprender de los errores del pasado y, por supuesto, por parte de ahora Getafe, ese bloqueo constante y consciente, además, porque está claro que no tienen ninguna intención y sería muy sorprendente que esto diese un giro. Les retrataría, además, mucho más, teniendo en cuenta cuál es la posición que están adoptando, que de repente en este pleno o en el próximo pleno de presupuestos decidiesen apoyar los presupuestos. Y bueno, también quería hacer una reflexión. Estamos dándole mucha cancha al tema de los presupuestos, pero tampoco es tan relevante. Es decir, a nosotros como periodistas sí que nos atrae porque es el momento álgido de la vida municipal y nos gusta mucho ver un poco por dónde van los tiros, las negociaciones, los tira y afloja entre partidos políticos, pero realmente, teniendo en cuenta que ya tenemos un presupuesto aprobado por el Partido Socialista, que no se dan casos como en Leganés, que se está trabajando con un presupuesto prorrogado de otro partido político, en este caso, de cara al ciudadano y de cara al ciudadano de a pie, el hecho de que el presupuesto se apruebe o no se apruebe tampoco tendría mucha más relevancia. Dicho esto, pues sí que se comentaron en aquella rueda de prensa de Sara Hernández cuáles iban a ser un poco las inversiones que corrían peligro, que se podían quedar en el tintero por la parálisis que siempre supone el hecho de no poder avanzar, ¿no? Por el hecho de tener que seguir con un presupuesto ideado para unas determinadas condiciones y, bueno, existen las modificaciones de crédito y existen herramientas al alcance del Pleno y del Gobierno local en este caso para poder sacar adelante la gestión de la ciudad sin mayor problema. Me sorprendía en esa nota del Partido Socialista de ayer que incluyesen destacado en uno de los subtítulos que se estaban estudiando las enmiendas presentadas por el Partido Popular y por Ciudadanos. Conocemos que el Partido Popular ha presentado 20 enmiendas, pero no conozco el contenido de las mismas.
y no sé si tenéis detalles de la posición de Ciudadanos para hablar también del resto de grupos de la corporación municipal, porque hablamos mucho de ahora Getafe por esto de ser 7 concejales y tener la llave para aprobación o no, pero sí que también creo que es de justicia conocer cuál es la posición del resto de grupos representados en la corporación municipal. Pues como decías, el Partido Popular ha presentado 20 enmiendas. Ayer nos remitía también una nota de prensa en la que cargaba además duramente contra el retraso de este pleno municipal que estaba previsto que fuera ayer y al final va a ser el próximo jueves. Pocos detalles daban sobre cuáles son las enmiendas que habían presentado y a la única partida a la que se referían y que criticaban pues era una ampliación del presupuesto en gastos de publicidad y propaganda. Era la única partida con la que cargaban, con lo cual entendemos que estarán dentro de esas enmiendas que hayan presentado. Que es algo en lo que coinciden además con ahora Getafe, ¿no? Criticar esa partida de... Quiero hacer este apunte además porque si fuera ahora Getafe quien hubiese remitido una nota como la del Partido Popular ayer en la que no se recoge ni se explica las 20 enmiendas presentadas, pues a lo mejor estaríamos diciendo que falta trabajo detrás de ahora Getafe y sin embargo con el Partido Popular esto no lo hacemos. Pero sí nos consta que el Partido Popular las ha presentado. En el caso de ahora Getafe la diferencia es que no se ha presentado ninguna enmienda salvo la enmienda a la totalidad para decir, mira, reelabórame los presupuestos, pero no te voy a decir tampoco cómo quiero que los hagas. Vuelve a hacerme otro borrador de presupuestos y ya valoraré yo si me interesan o no. No se han marcado unas líneas rojas, que es algo que también es muy típico, ¿no? Cuando se habla de Podemos o de estas candidaturas de Unidad Popular, no se han marcado líneas rojas. Con lo cual, bueno, pues lo que es Partido Popular y Ciudadanos, yo entiendo que están cumpliendo con su obligación. A sabiendas de que lo más probable es de que sus enmiendas queden fuera, pero trabajan, las presentan y siguen un poco las reglas del juego. Quien se está desmarcando en este sentido es ahora Getafe, por las razones que estamos comentando o las que ellos internamente tengan. A mí me parece de valorar. Evidentemente, en la nota del Partido Socialista lo que quedaba claro con ese destacado en el que hablaban de las enmiendas de Partido Popular y Ciudadanos, pues era meter, como bien decía Raquel, un poquito más de presión ahora Getafe en el sentido de sois los únicos que no estáis colaborando con enmiendas a este presupuesto. Nosotros tenemos la capacidad y tenemos la voluntad de recibir propuestas de los partidos de la oposición con los que estamos en las antípodas y es un poco la lectura que hago, ¿no?, de lo que ellos pretendían comunicar. Y somos tan sumamente democráticos que nos sentamos y estudiamos las propuestas de cualquiera, ¿no? Vosotros, que estáis un poco más cercanos que el resto a nosotros en cuanto al tema ideológico, no estáis proponiéndonos nada y eso estáis quedando al margen del juego democrático. Claro, pero a mí eso también me chirría, porque eso es lo que ellos están queriendo comunicar. Hago exactamente la misma lectura que tú, pero cuando te pones a revisar, por ejemplo, el PRISMA, el PIR, el actual PIR, el Plan de Inversión Regional, con las propuestas que votan los ciudadanos en su día, y organizamos una tertulia en la radio para que vengan a contarnos cómo han contribuido los grupos de la oposición a eso, y cuando se sientan aquí los concejales de la oposición nos cuentan que las propuestas del Partido Popular han sido excluidas de esa votación, me sorprende que en esta nota se ponga en valor que están estudiando las enmiendas del Partido Popular, bueno, eso cuando al final sistemáticamente se excluye. Pero vale, sí, que es política, al final es una frase hecha, al final obviamente ellos las han recibido, obviamente, claro, o sea, lo de estar estudiando es decir, me las he leído, claro. O sea, hemos recibido unas enmiendas que nos hemos leído. Fíjate, o sea, qué bueno más allá soy de eso, que a mí el Partido Popular, que es mi rival más encarnizado en esta corporación, me presento unas enmiendas y yo tengo la capacidad de estudiármelas y luego rechazarlas. Evidentemente todos contamos con que las propuestas del Partido Popular no van a salir adelante y vamos, no quiero que esto lo saben. Ninguna intención hay de... y está por ver si siquiera han llegado a analizarlas en profundidad, pero bueno, se lanza ese mensaje, ¿no? De decir, nosotros somos capaces de hacer lo que vosotros no estáis haciendo, que es asumir las reglas democráticas de una corporación tan sumamente heterogénea como esta, y somos capaces de recibir propuestas de partidos de la derecha o del centro derecha y estudiarlas y valorarlas. Evidentemente, luego posteriormente rechazarlas. Luego, y después, respecto a Ciudadanos, que era la otra pregunta que nos trasladabas, ya lo comentó Herminio, que habían tenido un trabajo previo con ellos, unas propuestas que Ciudadanos les habían trasladado al gobierno municipal, que unas las habían aceptado, otras no las habían aceptado, pero que habían tenido ese diálogo, o sea, yo no acabo de entender que ese diálogo sí lo tengan con Ciudadanos y no lo tengan con ahora Getafe. Pues a lo mejor es que Ciudadanos tenía más claro qué es lo que quería pedirle al gobierno para apoyar o no apoyar esos presupuestos, y que ahora Getafe no lo
tenía tan claro. O sea, esa es la sensación que a mí se me queda. Pero por eso digo que a mí también, viéndolo desde otro punto de vista, me resulta más chocante aún que tú seas capaz de sentarte con ciudadanos, tú hablo del gobierno local y llegar a acuerdos con ciudadanos, y no lo fuerces más, o no lo intentes más, digamos, con quien realmente necesitas, que es ahora Getafe. No digo, evidentemente, que tengas que, perdonadme la expresión, bajarte los pantalones, ¿no? No, evidentemente tú gobiernas y tú tienes una responsabilidad de gobierno, que la tienes por lo que lo tienes, pero lo tienes. Y tú sí que tienes que marcar en este caso unas líneas rojas y no puedes, lógicamente, por un voto a favor, someterte a los caprichos, entre comillas, de ahora Getafe. Ahora bien, es que ni siquiera sabemos cuáles son esos caprichos. O sea, ni siquiera sabemos cuáles son esas propuestas. Yo creo que lo que ha habido... Se han tenido al menos 3 reuniones y en ninguna de las 3 reuniones, esas son las reconocidas, yo creo que más o menos por ambas partes, hace una semana, no sé si la última semana se habrán vuelto a reunir, pero se han tenido 3 reuniones y todavía no hay ninguna propuesta concreta sobre la mesa. Bueno, yo creo que sí, pues eso. Ayer hablábamos nosotros en Getafe Actualidad y comentábamos un poco, entrecomillábamos ese enroque, ¿no? O sea, lo que ha hecho, además, no sé si, vuelvo a insistir, no sé si tiene mucho que ver el cambio de la portavocía, yo supongo que sí, ¿no? El hecho de que Podemos haya ganado fuerza dentro del grupo municipal. Ha habido un enroque, pero un enroque sin solución de continuidad. Visto al menos desde fuera, yo tampoco tengo mucho conocimiento a nivel interno para ver si luego puede haber algún giro, alguna negociación, algún punto que sea muy determinante y que si se liman esas asperezas se pueda sacar adelante esto. Visto desde fuera, esto parece que está condenado a la prórroga. Y de lo contrario, yo creo que ellos también tienen que ser conscientes que han asumido una posición tan sumamente dura y tan sumamente férrea que en el supuesto de que finalmente decidan dar marcha atrás van a quedar muy retratados. Y no creo que tampoco de forma electoral ni de cara al ciudadano se lo puedan permitir. Es una opinión. Bueno, pues hay que dar ese análisis hecho por periodistas de lo que probablemente pase en el pleno de este jueves a las 9 de la mañana. Parece que la postura va a ser el no y que se van a tener que prorrogar los presupuestos del año anterior. Veremos si hay sorpresas o no las hay. Por ir avanzando, quería hablar con vosotros también de empleo, porque el Partido Socialista, en la nota que enviaba ayer, también hablaba que una de las apuestas de este gobierno municipal es el fomento del empleo. Y en las últimas semanas estamos recibiendo notas en las que se nos informa pues de los distintos programas que están poniendo en marcha desde la Agencia Local de Empleo y Formación. El último, la contratación de 136 desempleados de larga duración a través de 3 programas de intervención para vecinos y vecinas del municipio. ¿Cómo veis que el Ayuntamiento desarrolle este tipo de programas en colaboración con la Comunidad de Madrid, tanto con parados de larga duración como con jóvenes, que al final son un poco los más tocados por esta crisis económica que parece no acabar nunca? Hombre, siempre positivo, ¿no? Toda acción que se tome en este sentido, con la idea de paliar un poco esa lacra del desempleo, que, mira, últimamente, además, viendo datos de paro en los últimos meses, desde agosto creo recordar ahora un poco de memoria, siempre ha sido negativo. Estamos por ver los de este mes, pero los últimos datos de Getafe del desempleo siempre han sido negativos. Estamos hablando a lo mejor de 20, 30, 40 personas más en situación de desempleo, pero tiende a crecer mínimamente, pero tiende a crecer evidentemente también porque el verano y la salida del verano siempre en términos de desempleo son muy complicados. Yo creo que se están haciendo cosas, se está intentando enfrentar el problema. No sé si las herramientas son las más adecuadas, ¿vale? Porque estamos hablando de empleos de 6-9 meses, con la idea de que luego se puedan incorporar a un mercado, que el mercado pues es el que es. Entonces, son 6-9 meses. Evidentemente, para el parado de larga duración siempre es una buena noticia tener la posibilidad de tener durante 6 o 9 meses una formación y poder desempeñar una labor y que se te abra una mínima puerta para poder encontrar un empleo el día de mañana. Se hizo el otro día también la feria del empleo, otra herramienta también para ver si se consigue dinamizar un poquito también la vida laboral en Getafe. Y a mí lo que sí que me gustaría es que se hiciese un balance a final de año, un balance real, ¿no? Es decir, hemos hecho X iniciativas orientadas al empleo y los resultados han sido estos. Me imagino que a nivel interno se hará, pero... Que lo conozcamos, ¿verdad? Porque nos hemos hartado en la pasada legislatura y parece que se está repitiendo en esta, de firmar convenios con empresas, de intenciones, de fomento del empleo, los mismos. Yo creo que incluso las mismas empresas que se firmaron en la pasada legislatura se están volviendo a firmar. Y nos dicen que esto es muy diferente a lo anterior, que esto se concreta en cosas concretas y en actuaciones específicas y en, lo que dices, hay que
tener después un balance y saber a qué nos ha llevado toda esa firma de convenios, que entiendo que al final pues son un desgaste y son el redactarlos, el ponerte de acuerdo con la gente y con las empresas. Al final, ¿en qué ha quedado todo eso, más allá de la foto de ese momento? Yo creo que es importante que se conozcan esos datos. Igual que hablaban de la Feria del Empleo, que a medio plazo podía crear 700 empleos. Ojalá. Lo que pasa que es eso, que a ver en qué se queda, a ver esas propuestas reales de empleos que había, a ver si después se han transformado en empleos para el municipio. En este caso, pues esa iniciativa que hablabas para parados de larga duración, yo creo que es muy bienvenida por toda esa gente pues que lo estaba pasando tan mal, y que por lo menos, aunque sea 6-9 meses, es un parche, pero al final es volver a insertarte dentro del mundo laboral. Estamos hablando de personas que a lo mejor llevan 5, 6, 7, 8 años fuera del mercado laboral, y eso ya no solamente económicamente, que también, sino también te deja fuera de la estructura de mercado, la estructura laboral. Ya no sabes, yo creo que ni cómo buscar empleo. Entonces esto es una salida, ¿no? A nivel psicológico, el hecho de decir, mira, durante 6 o 9 meses, aparte de que voy a tener un incentivo económico, me vuelvo a sentir útil, vuelvo a levantarme por la mañana para ir a trabajar, voy a tener una ocupación. Eso evidentemente también reactiva al desempleado y le anima a lo mejor a cuando pase este periodo de formación, o cuando pase este periodo de 6 o 9 meses, pues que tenga otra preparación ya, tanto a nivel laboral como a nivel psicológico, para afrontar un poco ya la realidad del mercado laboral. Lo que comentaba Raquel de los convenios es una cosa que a nosotros nos ha chocado mucho, ¿no? Últimamente se han firmado convenios con varias empresas, no voy a mencionarlas tampoco porque evidentemente no es responsabilidad suya. Misma foto con diferente alcalde. Evidentemente, cuando tú tienes que firmar un convenio en el año 2015 con un alcalde, o en el año 2014 con un alcalde, y en el año 2016 firmas un nuevo convenio con otro alcalde diferente, yo creo que la gente necesita saber cuál ha sido el resultado y el balance del primer convenio. Y estos convenios, en el fondo, tampoco es que impliquen nada para las empresas. Se comprometen a tener en cuenta en futuros procesos de selección a los desempleados de Getafe. Bueno, es un compromiso un poco subgéneris, ¿no? No hay tampoco una obligación tácita de decir, pues mira, si vas a hacer un proceso de selección, tienes que comprometerte a que el 10-20%, no sé si esto es legal o no es legal, es una idea que yo lanzo, que igual es inconstitucional y me estoy metiendo en un jardín, pero bueno, que hay un compromiso de que parte de esa plantilla que tú pretendas incorporar en futuros procesos de selección tengan que ser de Getafe. Ahí estoy completamente de acuerdo con vosotros, que haya un compromiso y que podamos tener acceso a esos datos, claro. Que es al final un poco lo que echas en falta para ver la evolución de esos convenios que se van firmando, que se tendrán que ir adaptando. Pues no, mira, fijamos que tenían que ser 10 y finalmente han sido 5, pues ¿cómo vamos a hacer el siguiente? Ahí estoy de acuerdo con vosotros, pero no quería dejar de comentar estos programas de cualificación mixtos de formación y empleo, porque bajo mi punto de vista estoy de acuerdo con vosotros en que sirven para eso, para un soplo de aire fresco, de energía, de motivación para esos desempleados de larga duración. Pero creo que es solo eso, un parche para esos 6-9 meses. O sea, creo que tal y como están enfocados, según lees la nota de prensa, te explican que van a dar trabajo a 80 peones, 50 de jardinería y 30 de limpieza, 44 encargados conductores, oficiales y ayudantes, así como 12 técnicos y auxiliares administrativos. Son empleos que van a ser realizados durante ese tiempo dentro de la infraestructura de un ayuntamiento, de una administración pública, que posteriormente no van a poder acceder a la misma, porque todos sabemos que para acceder a un trabajo en una administración pública tienes que realizar un concurso y demostrar méritos y capacidad. Entonces creo que tal vez el error esté en seguir promoviendo programas de este tipo sin darle una vuelta al cambio de modelo productivo y al intentar cambiar el mercado para que a la gente que formes la formes para que luego encuentre un lugar en este mercado laboral que tenemos, que a lo mejor es que no hay hueco dentro del mercado laboral y que no hay sectores emergentes o sectores que estén creando empleo ahora. Es que el problema realmente... Hay que dar una vuelta a esa formación. Yo creo que el problema aquí es que evidentemente el ayuntamiento, dentro de las competencias que tiene en materia de empleo, no puede hacer mucho más. Es decir, evidentemente lo que comentas, no puedo sacar una propuesta de este tipo y pretender que luego estos 136 trabajadores y los pueda incorporar a mi plantilla municipal, porque evidentemente hay otros cauces. A mí esto me recuerda también mucho el famoso plan E de Zapatero, ¿no? Era, bueno, venga, vamos a durante X tiempo a tener a la gente ocupada, que tengan un salario y luego ya pues vamos a ir un poco capeando el temporal, ¿no? Yo creo que aquello debemos haber aprendido un poco también de aquello y intentar, en la medida de lo posible, pero es que no es sencillo, buscar que este tipo de iniciativas tengan
luego se puedan plasmar en el mercado y en la empresa privada. Pero evidentemente o tienes algún tipo de convenio firmado con la empresa privada para que estos trabajadores luego tengan la posibilidad de incorporarse a esas empresas, o bueno, pues estás abocado a lo que comentamos, a que únicamente esto te sirva como una reactivación a nivel laboral y a nivel personal para luego tú por tu cuenta poder... Es que eso es lo que tiene que cambiar. Es que hace 20 años, cuando Peridis desarrolló las escuelas taller aquí en Getafe, y muchos de los chavales que se formaban en carpintería, en cerrajería y tal, pues trabajaban en la rehabilitación del Hospitalillo de San José, de la fábrica de harinas y demás, muchos de esos chavales pudieron incorporarse a la plantilla municipal del ayuntamiento, pero estamos hablando de hace 20 años. Pero es que ahora la plantilla del ayuntamiento está sobredimensionada. Hay una ley del Estado que no permite realizar contrataciones. Entonces, a lo mejor tienes que trabajar con la empresa privada. Todos nos viene a la cabeza construcciones aeronáuticas para desarrollar desde lo público la formación que requieren esas empresas, que sí que van a incorporar a trabajadores. En ese mañana. sentido, sí que se han dado 8 cursos que ha pedido Airbus pues para formar a gente, además del municipio, pues en esa línea. O sea que, bueno, pues están cubriendo diversas y a mí se me viene a la cabeza el convenio con Avanza, por ejemplo. Lo que se arrancó, el compromiso que se arrancó de aquel convenio es que el ayuntamiento también iba a intentar formar de forma específica a trabajadores para que saliesen ya con la formación, o trabajadoras, que se hizo mucho hincapié en el tema de que fuesen mujeres, para que saliesen con la formación adecuada para pasar a formar parte directamente ya de Avanza con las herramientas ya un poco implementadas, ¿no? No es fácil, porque es que también en la empresa privada el empleo está muy restringido. O sea, es que ya no... Claro, es que estamos hablando de un entorno y de un contexto laboral que es el que es. Entonces, pues sí, evidentemente tú puedes alcanzar ese acuerdo, la empresa se puede comprometer pero luego, lógicamente, si tú estás sacando 136 trabajadores al mercado, tienes que tener empresas con la capacidad de absorber a 136 trabajadores en Getafe. Y eso, evidentemente, además, no es sencillo. En línea como jardinería, por ejemplo, que al final parece que el destino único posible es entrar en Lima. O sea, que es que... Otra opción no hay, evidentemente. Entonces, pues bueno, pues no sé si Lima se está planteando ampliar la plantilla o no. Pero igual dentro de poco tiene 22 vacantes, ¿no? Igual por ahí... Veremos cómo evolucionan esas sanciones, esos expedientes sancionadores que se han abierto a estos trabajadores que, según denunció la agencia tributaria, pues estaban presentando facturas falsas para beneficiarse de esa ayuda social de 600 euros a la que tienen acceso los trabajadores municipales. ¿Sabéis algo de este asunto? ¿Sigue la investigación abierta? Nosotros, sí, hasta donde yo sé, se estaban realizando en las últimas semanas entrevistas individualizadas con los trabajadores por parte de la Gerencia de Lima para ver un poco su versión. Nosotros en Getafe Factoría tuvimos la ocasión de hablar con uno de los afectados y, bueno, pues lo que nos comentó es que, afectados, vamos a decir, uno de los expedientados, sí, que parece que estamos poniendo la vitola de víctima y no tiene por qué serlo, ¿no? Hasta que no se aclare el asunto. Y lo que nos comentaba es que, pues esto, hasta donde él tenía conocimiento, porque llevaba en la empresa cerca de 15 años, y esto era una práctica habitual a todos los niveles que hacían todos los trabajadores de Lima, con todos los gobiernos que han pasado a gestionar la empresa municipal. Esa es su versión. Evidentemente yo no quiero darle la veracidad. Y bueno, lo que nos comentaba es que esto, aparte de ser una práctica habitual, entendían que podía haber un tema político detrás, ¿no? El hecho de que haya llegado el gobierno de Sara Hernández y que pretendan hacer una especie, entre comillas, de caza de brujas y decir, nosotros somos los que luchamos contra la corrupción. Esto es su versión, ¿eh? Y somos los que vamos a limpiar Lima de este tipo de prácticas que son ilegales. Y que estos 22 trabajadores, que son los que han podido, tirando un poco del hilo, son los que han podido enganchar, son los que van a pagar en principio los platos rotos de una práctica que, según nos comenta, se venía haciendo desde hace un mínimo de 15 años. Sí, es un poco el rumor que había, ¿no? El que esta práctica era habitual. Dicho lo cual, perdonad, hasta donde yo sé, no solo esto ocurre en Lima. O sea, tampoco vamos a demonizar a los trabajadores de Lima, porque esto era una práctica habitual que se hacía en la mayoría de empresas públicas y ayuntamientos y organismos oficiales desde tiempos inmemoriales. Lo que ocurre es que, claro, ya no estamos en el año 2004, en el año 2005, se hacía la vista gorda y nadie se preocupaba de que un trabajador, pues con una artimaña que podía ser hasta graciosa, pues se beneficiase de una prima de 300, 400 o 600 euros al año. Ahora, evidentemente, pues hemos visto el caso de Teresa Fernández en Fuenlabrada, ¿no?, que ha tenido que dimitir como segunda teniente de alcalde porque, utilizó medios por valor de 139 euros, creo, para arreglar su casa.
ya no se pasa una. Me parece lo más correcto del mundo. Totalmente legítimo. Además, aquí también hay otra pata. Está la empresa que es cómplice en este tema. O sea, sí, es que ahí están investigando si era un sello recogido de la basura o era la empresa que pero participaba vamos a ver, en eso. yo una factura la puedo falsificar, pero alguien tiene que recepcionar esa factura, ¿no? Alguien tiene que gestionar ese trámite. Yo puedo tener la picaresca de ir a una óptica o ir a mi casa, escanear una factura, cambiarle el nombre y metérsela al administrativo de turno, pero hay una persona que es la que se encarga lo primero de recepcionar esa factura y luego de gestionar el pago o no. Quiero decir que esto evidentemente va mucho más allá de esos 22 trabajadores. Son muchos más los que se han implicado, según nos comentaba este hombre, en los últimos años, y evidentemente pues la responsabilidad no puede recaer únicamente sobre el trabajador, tiene que haber más responsabilidad si finalmente se demuestra que ha habido un ilícito ahí. Veremos en qué queda esta investigación, veremos si se tira del hilo realmente y van saliendo todos los que en cierta forma durante años han participado en esto, o se queda en esos 22 expedientados y las acciones correspondientes a los mismos y no sale de Lima. Veremos cómo evoluciona el tema. Quería comentar con vosotros una denuncia que hacía el gobierno municipal sobre una campaña homófoba en centros escolares de la ciudad. Nos decían que Hazte Oír estaba intentando desarrollar en los colegios y en los institutos una campaña en la que decían que que la comunidad educativa estaba difundiendo mensaje de odio y contra la libertad sexual, y se ofrecían a dar charlas incluso para explicar las malas prácticas que según ellos estaban aplicando en los distintos colegios. Es que la carta que remitieron a los directores iba acompañada de un folleto explicativo de todos los puntos de las diferentes leyes educativas que recogen esa, ¿cómo lo llaman ellos? Adoctrinamiento sexual. Adoctrinamiento sexual, o sea, me parece, es demencial. En pleno siglo XXI estamos hablando de adoctrinamiento sexual. O sea, yo es que a veces con este tipo de cosas no doy crédito. Todos conocemos Hazte Oír y todos conocemos lo que hay detrás, ¿no? Pero evidentemente hay que tener un poquito ya la cabeza sobre los hombros, saber dónde estamos y hombre, en pleno siglo XXI que estemos hablando de leyes de adoctrinamiento sexual, que esté dando la idea de que este tipo de leyes lo que están haciendo es condicionar a los niños para que sean gays, lesbianas, transexuales. Casi obligándolos. Claro, es decir, pues tú tienes que ser gay, a ti te tienen que gustar los hombres, a ti te tienen que gustar las mujeres. No, señor, vamos a ser un poquito serios. Totalmente. La verdad que leyendo el folleto te entran escalofríos, ¿eh? Sí, o sea, de verdad, porque es que claro, pero eso retuercen de una forma. La idea es que ellos están intentando llegar a una capa tan sumamente sensible de la sociedad como son los niños. O sea, a través, lógicamente, de los directores, porque son quienes tienen la capacidad en este caso, pero están tanteando la posibilidad de intentar educar a nuestros hijos, que todos tenemos, a intentar que a nuestros hijos les llegue el mensaje de que se les está intentando adoctrinar y que se les está intentando llevar por unos canales para fomentar la transexualidad y fomentar la... Es que eso me parece una auténtica locura, ¿no? Es demencial y bueno, me alegra de que el gobierno esté vigilante para denunciar este tipo de comunicaciones. Han sido varios los directores de los centros escolares que han dado la voz de alarma y ahí queda esa denuncia para que los getafenses sepan que está en manos de los directores de sus hijos en estos momentos, de que haya algún director que acepte esta misiva y que quiera dar acceso a esta gente a comunicar lo que comunican de la manera que lo comunican a sus hijos. Porque evidentemente yo creo que Hazte Oír tendrá mucha más difusión y mucha más posibilidad de llegar a aquellos directores de centros más privados o concertados. Los colegios públicos entiendo que en cuanto reciben cualquier comunicado de este tipo enseguida salta la voz de alarma y lo ponen en conocimiento de sus responsables. Pero tienen bastante autonomía, o sea, en determinado momento llega un director que a lo mejor comulga con esas ideas y dice, pues vamos a dar una charla, os preparamos hacer. Aquí el salón de actos y no hay ningún problema. Claro, o sea, pero en cuanto haya alguien que haga saltar la voz de alarma, evidentemente, que haya estado muy rápido también el gobierno local a la hora de difundirlo también, pues ya te está condicionando. Si yo soy padre y tengo conocimiento de que en el centro educativo de mis hijos se están organizando charlas de este tipo, pues yo, lógicamente haré lo posible porque eso no se celebre, ¿no? Pero vamos, insisto, me parece que no sé hacia dónde vamos, que en lugar de ir para adelante vamos un poco hacia atrás, ¿no? Esto es como la canción de Ricky Martin, paso para adelante, dos para atrás.
y que todavía haya asociaciones de este tipo que tengan la posibilidad de tener línea directa con directores de centros educativos y de intentar implantar este tipo de cuestiones, que es que no tengo ni calificativo para ponerles, me parece demencial. Pues ahí queda esa denuncia. Y para terminar, quería comentar con vosotros ese concurso de ideas para la dinamización comercial de la calle Madrid. Esto es como el Día de la Marmota. Yo creo que cada año se realiza un concurso de ideas para dinamizar la calle Madrid y todos vemos pues cuáles son los comercios que ahora mismo tienen cabida en esa calle. ¿Creéis que esta es la solución para conseguir dinamizar el centro de Getafe? Si no se ha conseguido dinamizar, por lo menos vamos a hacer un concurso de ideas a ver si alguien tiene alguna ocurrencia para sacar de la situación en la que se encuentra una de las calles más emblemáticas del municipio, que según te vas paseando por ella vas encontrándote carteles de se alquila, se vende, cerrados, comercios que abren y que vuelven a cerrar al año siguiente. O sea, es muy complicado, estando en la arteria principal del municipio, por donde pasa infinidad de personas, que siempre ha funcionado muy bien la calle Madrid y que ahora se encuentre en la situación en la que está. Hay que darle una vuelta. Si desde el ayuntamiento no se les ocurre cómo, pues a lo mejor no está mal sacar, a ver si alguien tiene una idea realmente relevante e innovadora que nos permita recuperar la calle Madrid como la hemos conocido. No sé, a ver si es posible revitalizarla, porque al final también los pequeños comercios de otras zonas se nutren de lo que pasa en la calle Madrid. O sea, y si la calle Madrid no es atractiva, el resto del municipio también pierde un poco de atractivo. Yo creo que aquí con lo que nos hemos topado de un tiempo a esta parte, los que hemos sido vecinos de Getafe, ya hemos ido a la calle Madrid, al cine, a los recreativos, a bares, incluso yo recuerdo que había pubs incluso en las esquinas de la calle Madrid. Hay un doble problema desde mi punto de vista. Por un lado, el cambio cultural, que evidentemente pues es muy complicado luchar contra él, y es el hecho de que la gente cada vez tienda más a frecuentar otro tipo de centros comerciales que lo tienen todo a mano, lo que hablábamos un poco antes off the record, ¿no? Tienes tu cine, tienes tu restaurante, tienes tu tienda y lo tienes todo a un paso, aparcas tu coche, coges a tus hijos y no te tienes que mover de ahí. Evidentemente ese es un problema, y otro problema es que pues no se ha sabido históricamente enfrentar ese problema y no se han llevado a cabo acciones de dinamización como la que se está intentando impulsar ahora, cuando se tenía que haber hecho. A mí pues me pasa un poco lo que a Raquel, paseas por la calle Madrid y se te cae el alma a los pies. Yo hacía compras de Navidad en la calle Madrid y ahora pues evidentemente es muy difícil. Mira, nos llegaba esta mañana un comentario en redes sociales a la noticia que publicábamos antes de ayer sobre este plan, de vecinos de la Alhóndiga, que comentaban un poco pues en esa misma línea, ¿no? No solo en la calle Madrid el comercio minorista o las pequeñas y medianas empresas están abocadas al cierre, en barrios como la Alhóndiga mucho más, porque son barrios mucho más alejados del centro, donde la única forma de subsistir era pues con el comercio de proximidad y con los vecinos del propio barrio. En cuanto esos vecinos del propio barrio deciden, seguir ese cambio cultural y deciden acudir a centros comerciales, no hay un comercio, salvo que detrás haya una gran empresa, no hay un comercio local en zonas, digamos, más alejadas del centro de Getafe que tenga la suficiente capacidad como para subsistir por sus propios medios. Entonces, bueno, siempre está bien que se lleven a cabo este tipo de iniciativas para intentar, en la medida de lo posible, dinamizarlo. Yo tengo la sensación de que es una guerra perdida, salvo que cambie mucho la cosa o que alguien dé con una super idea para revitalizar esto. Pero a mí me parece que es muy difícil y que desde la comodidad a la que todos siempre tendemos, pues yo creo que el espíritu que tuvo la calle Madrid en su día, pues hoy por desgracia es historia. Además es que en el titular se habla de esa dinamización comercial, pero cuando te pones a leer la nota pues ves que el objetivo de este concurso es mejorar la calle y convertirla en un espacio más agradable y de ocio y de compras, buscar revitalizar y reordenar la vía peatonal, incluyendo sus elementos actuales para que gane funcionalidad y atractivo. Y yo no puedo evitar acordarme de los paraguas, porque al final a todos nos viene a la cabeza la colocación de esos paraguas pues para hacer más atractivo ese paseo y para que sea un reclamo para que la gente acuda a ver ese colorido y ya de paso compre. O sea, algo que tanto se criticó durante la etapa Juan Soler, pues al final nos inventamos un concurso de ideas para dinamizar, pero al final estamos hablando de lo mismo. Una de las ideas que gana es colocar paraguas en la calle Madrid. Claro, eso no vale, ¿no? Si a alguien se le ocurre que esa no la presente, que no va a ir para adelante. Que
no tiene mucho viso de éxito. Yo, sinceramente, creo que la única posibilidad, porque todos a la hora de pasear por Getafe sí que elegimos la calle Madrid para dar un pasito, ¿no? Cogemos a los niños y paseamos por la calle Madrid. En ese sentido, sí, yo la dinamización estética de la calle Madrid sí que la comparto. La dinamización comercial creo que es una guerra perdida, sinceramente. Es muy complicado luchar contra el gigante que son los centros comerciales, que lo que decías, lo tienen todo, están encima, en invierno están calentitos y en verano están fresquitos, con lo cual no sufres las inclemencias del tiempo, con lo cual lo tienes todo a mano, puedes comer, aparcas sin problema. Aparca las inmediaciones de la calle Madrid, que eso sería, a lo mejor sería una cuestión a dinamizar también, el tema del aparcamiento de las inmediaciones de la calle Madrid. Sí, es que al final todo influye. Claro, pero cuando no puedes ir a un determinado sitio porque no puedes aparcar, después encima hace frío y te mojas y encima los comercios cada vez están perdiendo más calidad, porque es verdad que los comercios de la calle Madrid han bajado de nivel. Lo veíamos estos días con el tema de la ocurrencia de Carmena de cerrar la Gran Vía, ¿no? La reacción que ha habido de los comerciantes, de los pequeños comerciantes, que al final son los que van a sufrir, porque la gente que quiere ir al Corte Inglés va a ir al Corte Inglés. Pero el pequeño comerciante de la Gran Vía, si tú le dices que estar cerrando el tráfico durante casi un mes en época navideña, pues evidentemente es un hándicap. Pues aquí, pues a lo mejor otra forma de que la gente se animase a frecuentar comercios determinados, porque claro, hay que ver la tipología de comercio que se instala en la calle Madrid, pues sería que tuviesen la posibilidad de tener aparcamientos disuasorios. Durante, yo que sé, por una compra superior a tanto que te dieran claro, un ticket de parking. Hay comercios, de hecho, en las inmediaciones de la calle Madrid que sí que tienen apalabrado el acuerdo con algunos de los parkings de por aquí de la zona centro, que tienes un vale descuento por el hecho de... Bueno, pues eso sería una posibilidad, ¿no? Para terminar, un poco con actualidad. Parece que nos han escuchado. El Partido Popular acaba de enviar una nota de prensa explicándonos en qué consisten esas 20 enmiendas al presupuesto que ellos dicen que han presentado para mejorar las políticas sociales, reforzar la seguridad y reducir gastos en propaganda. Hay que dar esa explicación, nos haremos eco de la misma pues en los distintos programas a lo largo de la semana, pero al final la nota ha llegado y esa explicación la tenemos. Y por terminar con una info de actualidad, nuestros amigos de la asociación Getafe nos informan de que el 1 de diciembre es el Día Internacional contra el VIH, contra el SIDA, y que se van a hacer diferentes mesas informativas en el municipio. Muchos años hablando de esta enfermedad del VIH, del SIDA, muy controlada, con fármacos, se ha hecho un trabajo importante para que los enfermos de SIDA pues estén plenamente integrados en la sociedad. ¿Creéis que hay que seguir trabajando con ellos? Sí, sin duda. Mira, hace unos días, ¿no? Creo que se conmemoraba el 25 aniversario de la muerte de Freddie Mercury, creo, ¿no? No sé si era el 25 o el 30, creo que era el 25. Que falleció precisamente a causa del SIDA el día después de anunciar que padecía la enfermedad. Hoy en día prácticamente nadie fallece por el SIDA, está muy controlado, pero aún así evidentemente hay que seguir trabajando, ¿no? Yo creo que se ha llegado a través de la concienciación, que ha sido yo creo que muy importante. Yo creo que ha sido una de las a nivel mundial una de las campañas de concienciación más brutales que se ha hecho con el tema del SIDA. A ver si conseguimos también avanzar en ese sentido con otras enfermedades. Pero sí, evidentemente no se puede dar por ganada la guerra, hay que seguir batallando porque todavía sigue habiendo casos de contagio, me consta que sigue habiendo casos de contagio más controlados. Yo tengo gente cercana que, bueno, pues evidentemente tienes que convivir toda la vida, no deja de ser una enfermedad crónica que tienes que medicarte, tienes que controlarte, pero se sigue contagiando, sigue habiendo problemas de protección, sigue habiendo, bueno, en menor medida, porque también aquí hay una doble lectura. Evidentemente, cuando ya se rebaja un poco el nivel de tensión, porque ya la enfermedad se lanza el mensaje de que ya la gente no muere por SIDA, que está más controlado, también se baja el nivel de prevención. Hay que seguir con ese nivel, hay que seguir adelante. Alertas por lo que puede suponer esos niveles de riesgo de contagio, claro. Y yo creo que sí que hay que seguir con ese trabajo de concienciación de la población, sin de duda. Información y paralelamente pues evitar que se estigmatice a las personas seropositivas, invisibilizarlas, o sea, el trabajo que se ha venido haciendo durante estos años. A mí me marcó especialmente la película de Filadelfia, no sé si la viste. Sí. Era bastante joven, era en pleno auge de los contagios por SIDA y la verdad es que esa peli es una de las que me ha marcado realmente. Así que nada, hacernos eco de esta información que nos remiten nuestros compañeros de Getafe. Nos dicen que el viernes 2 de diciembre a las 6:30 en la Plaza General Palacios van a leer un manifiesto, igualdad, silencio y un minuto de silencio por las personas que ya no están, que fallecieron afectadas por el VIH.
y nos dicen que de 8 a 9 y media van a realizar una labor de concienciación junto a las asociaciones, reparto de folletos e información a todos los que se interesen por este asunto. Así que el viernes 2 de diciembre el VIH, el SIDA, será más visible en Getafe gracias a estos colectivos de gays, homosexuales, lesbianas y transexuales que trabajan en el municipio. Pues muchísimas gracias a los dos. Pues nada, a vosotros. Gracias a vosotros Por habernos acompañado hoy martes aquí en Getafe Radio. Nosotros continuamos repasando la actualidad informativa local y como cada martes en unos minutos nos pondremos con nuestra sección fija de los martes, Vive tu maternidad, donde las mamás y los niños son los protagonistas. Por aquí algún padre me mira de reojo. Algún día haré algo con los papás entregados. Sé que Óscar es uno de ellos. Yo me apunto. Ahí y algún sí. día haré algo contigo, porque además yo te conocí, lo confieso en estos micrófonos, leyendo tu blog. Mi blog de peripecias de un padre. Como padre. Sí. Ahí fue donde yo empecé a Se me ha quedado corto ya. Tengo que... Como periodista, de verdad, lo haces muy bien y enganchó a mucha gente. Yo tenía muchos amigos que te leían porque les gustaba pues ver ese punto de vista que ofrecías en el blog de padre y tus peripecias con los niños. Han sido muchas y van a seguir siendo muchas. Bueno, pues os dejamos con unos minutos de música y volvemos enseguida. Gracias a los dos. Gracias. Gracias a ti. Hasta ahora. Walking down the street just like I own it. I'm rolling to the beat just like I wrote it. Watching the sun go down is disappearing. Cause in this part of town it's pretty clear that I can feel the city breathe. The boulevard is hot like me. Thank God it's only Friday night. You bring my Saturdays to life. Come Sunday, will you be my wife? You make me go from Puerto Rico. Come on Monday, don't be such a... I hear a lovely sound, it's all around me. I see the sky above me, it's so lovely. One girl or half a dozen cities buzzing. A scented summer breeze comes over me, and I can hear the city roar. And if you want, there's always more. Thank God it's only Friday night. You bring my Saturdays to life. Come Sunday, will you be my wife? You make me go from Portuguese. Come on Monday, don't be such a... 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 Thank God it's only Friday night. You bring my Saturdays to life. Come Sunday, will you be my wife? You make me go from Puerto Rico. Come on Monday, don't be such a... La Delegación de Deportes del Ayuntamiento de Getafe te acerca el ocio saludable a tu barrio. Actividades, exhibiciones, talleres y mucho más gracias al programa Deporte en la Calle. Conoce las escuelas deportivas y a los deportistas de nuestra ciudad, porque en Getafe los éxitos son compartidos. Síguenos en redes sociales o visita getafe.es para saber más sobre Deporte en la Calle.
de malas madres, con mucho sueño, poco tiempo, alergia a la ñoñería, con ganas de cambiar el mundo o al menos de morir en el intento, madres imperfectas que luchan por no perder su identidad como mujeres, por seguir creciendo profesionalmente y desmitificar la maternidad. Conseguiremos acabar con el concepto de superwoman, ese que nos impone la sociedad y que no nos ayuda en nada, porque no tenemos superpoderes ni queremos tenerlos. Este club lo formamos nosotras, las que leemos a diario el blog de Malas Madres, con las que compartimos nuestro día a día, nuestras imperfecciones, nuestros cabreos con los niños, nuestras malas reacciones. Esto es la maternidad, esto es la vida. Quería hoy empezar nuestra sección Vive tu maternidad con la presentación que el Club de las Malas Madres hace en su blog. Su fundadora, Laura Baena, tuvo la brillante idea de crear este espacio que se ha convertido en un desahogo, en un consuelo para muchas de nosotras, las madres. Hoy os quería dar estas pinceladas para que conozcáis un poco que existe un espacio digital que se llama clubdelasmalasmadres.com, en la que la madre perfecta que sale con sus 3 niños de la mano a la calle con tacones y sin ninguna mancha en los pantalones no existe, que todas hemos pasado por etapas en las que no hemos tenido tiempo ni de peinarnos. Nos lo cuentan muy bien en el Club de las Malas Madres. La próxima semana vamos a intentar hablar con ellas, vamos a intentar tenerlas aquí en Getafe Radio. Hoy no nos ha sido posible, pero aún así pues queríamos dar a conocer este proyecto que está teniendo tantísima aceptación y que se mueve muchísimo en redes sociales. Podéis conocer cómo piensan, cómo viven en sus perfiles de Twitter, en Facebook, en Google Maps, en Instagram, y también hay muchísima información del Club de las Malas Madres en YouTube. Muy, muy interesante todos los posts que nos van presentando en su blog. Uno de ellos, el último, ¿y por qué tienes hijos? ¿Y por qué no los tienes? Debates, preguntas que nos hacemos todos y todos, temas que hablamos con nuestros amigos en el blog del Club de las Malas Madres. Hoy dejamos aquí esta introducción, esta pincelada para que nuestros oyentes investiguen, las lean, conozcan sus experiencias, y la próxima semana intentaremos tenerlas aquí con nosotros en Getafe Radio. No uses mi cuerpo.
El Ayuntamiento de Getafe te invita a participar en la campaña contra la violencia machista con multitud de actos reivindicativos. Getafe, ciudad igualitaria, dice basta ya a la violencia de género. Juntas y juntos lo conseguiremos. Más información en getafe.es y en el Centro Municipal de Mujer e Igualdad de Getafe. La Delegación de Deportes del Ayuntamiento de Getafe te acerca el ocio saludable a tu barrio. Actividades, exhibiciones, talleres y mucho más gracias al programa Deporte en la Calle. Conoce las escuelas deportivas y a los deportistas de nuestra ciudad, porque en Getafe los éxitos son compartidos. Síguenos en redes sociales o visita getafe.es para saber más sobre Deporte en la Calle. El Ayuntamiento de Getafe lanza un nuevo programa de subvenciones a entidades sin ánimo de lucro que llevan a cabo proyectos para facilitar el empleo a vecinos y vecinas de Getafe. A través de la Agencia Local de Empleo y Formación se destinarán 77.000 euros para iniciativas que promuevan puestos de trabajo en aquellos colectivos que tienen más dificultades para acceder al mercado laboral, como son los jóvenes menores de 30 años, las mujeres, las personas con discapacidad, los desempleados de larga duración y los mayores de 45 años. Como mínimo, un 50% de las personas destinatarias de estos proyectos deberán encontrarse en alguna de estas situaciones: riesgo de exclusión social, mujeres víctimas de violencia de género, familias monoparentales con responsabilidades familiares, jóvenes sin estudios de secundaria obligatoria o personas en situación de riesgo psicosocial. Este programa se engloba dentro de las múltiples acciones que viene realizando el Gobierno municipal para favorecer el empleo de la ciudad. Recientemente se ha anunciado la contratación de 136 desempleados de larga duración a través de 3 programas de cualificación y recualificación profesional en el Ayuntamiento, durante un periodo de 3 a 6 meses. Además, también desde la Agencia Local de Empleo y Formación se pondrán en marcha a partir del mes de diciembre 35 cursos gratuitos dirigidos a jóvenes desempleados a través del programa de Garantía Juvenil. Esta iniciativa contará con un total de 525 plazas en diferentes especialidades a lo largo también de 2017. El Partido Popular de Getafe ha presentado una veintena de enmiendas a los presupuestos municipales de 2017 con el fin de incrementar la inversión en política social, mejorar el empleo, aumentar el apoyo al comercio y a la industria local, dotar de medios la seguridad local y eliminar el injustificado incremento en propaganda, publicidad y fiestas. Así nos lo han comunicado a través de una nota de prensa. Nos dicen que son enmiendas constructivas que beneficiarán a todos los vecinos de Getafe y permitirán incrementar la seguridad en los barrios y favorecer a los sectores económicos que crean empleo. Estas declaraciones las hace el concejal del Partido Popular, Fernando Lázaro. Las enmiendas presentadas por los populares de Getafe ponen de manifiesto la escandalosa inacción del gobierno socialista de Sara Hernández. Eso nos dicen que su desidia durante todo 2016 ha mantenido intactas partidas presupuestarias destinadas a áreas como mayor, deportes, mantenimiento o limpieza. Las cuentas presentadas por el PSOE y su socio de Izquierda Unida inciden en el mismo error, según el Partido Popular. Nos dicen que, aunque parezca mentira, para el año que viene presupuestan partidas iguales a las abandonadas en 2016, que a día de hoy siguen intactas. Fernando Lázaro cree que esta falta de gestión es una tomadura de pelo para los vecinos de Getafe.
La Delegación de Deportes del Ayuntamiento de Getafe te acerca el ocio saludable a tu barrio. Actividades, exhibiciones, talleres y mucho más gracias al programa Deporte en la Calle. Conoce las escuelas deportivas y a los deportistas de nuestra ciudad, porque en Getafe los éxitos son compartidos. Síguenos en redes sociales o visita getafe.es para saber más sobre deporte en la calle. Y continuamos contándoos que la Asociación Demos de la Universidad Carlos III organiza para la próxima semana varios coloquios, varias mesas, debates con Oriente Medio como protagonista. Y tenemos ya al otro lado del teléfono a Víctor Domingo. Buenos días, Víctor. Buenos días, Luis. Para contarnos pues en qué consisten estas mesas que habéis organizado y que van a abordar un tema de gran interés como es toda la problemática de Oriente Medio. Cuéntanos. Sí, bien, pues estas mesas redondas las organiza la Asociación Demos, que es aquí de la Carlos, y también lo organizamos en colaboración con una asociación de la Universidad Autónoma de Madrid, Ágora. Uh-huh. Se meten en unas jornadas que son sobre Oriente Medio. Y vamos a hacer dos mesas redondas actualmente, una el miércoles, que será a las 3 de la tarde y será en la Universidad Autónoma, durará hora y media, y otra será el jueves, que será en la Carlos III, en el aula magna, y será de 10 a 11 y media. Uh-huh. Después tenemos pensado también en febrero hacer otras mesas redondas que continuarán con Oriente Medio, pero estos en concreto tratarán sobre las primaveras árabes. La primera, la que te comentaba que sería en la Autónoma, uh-huh, tratará sobre el origen de las primaveras árabes, cómo surgieron, etcétera, y hemos invitado a diferentes ponentes. Contaremos con Walid Saleh, que es doctor en estudios árabes e islámicos. También contaremos con Ignacio Álvarez Osorio, que es igual doctor en estudios árabes e islámicos. Y después contaremos con Jesús Izquierdo, que es profesor de Historia Contemporánea en la Autónoma, y con Olmo Calvo, que es un fotoperiodista que cubrió las primaveras árabes. Y ahí contaremos un poco cómo fue el origen de las primaveras árabes y cómo se fueron desarrollando. Y después, conectando con esta mesa redonda, el siguiente día a las 10 haremos a la Carlos III una, en la que trataremos las consecuencias de esas primaveras árabes, como el tema de Siria, los refugiados, el Estado Islámico, por qué en unos sitios se llegó a un punto a partir de esas primaveras y en otros el resultado fue completamente diferente. Y ahí estarán como ponentes Gemma Martín Muñoz, que es autora del libro El Estado Árabe y la crisis de la legitimidad. Después Isaac Ruiz, que es doctora en Relaciones Internacionales. También contaremos con David Perejil, que es coordinador y autor del libro ¿Qué queda de las revueltas árabes? Y con Pedro Baños, que es coronel del Ejército de Tierra. Y moderando estará Leila Nasawati, que es especialista en derechos de Oriente Medio y profesora de la Carlos III. El título muy significativo, entre signos de interrogación, una falsa esperanza para Oriente. ¿Por qué habéis querido darle este enfoque a esa mesa de debate? Le dimos porque cuando en 2011 salieron las primaveras árabes, todo el mundo estaba muy expectante como si por fin esas primaveras, estas revueltas, traerían la democracia a esta zona de Oriente Medio, que consideramos que no era muy democrática entonces. Y sin embargo, hemos podido ver como en algunos casos, esas revueltas y esas esperanzas que tenía mucha gente de haber un cambio en esos países, precisamente no han llevado a una democracia, sino que han llevado a un lugar peor, como podemos ver en el caso de Siria. Uh-huh. Pero, sin embargo, puede que sí que haya otros lugares donde hayan triunfado, o al menos, si no por completo, hayan aportado cosas buenas. Y ese es el tema que vamos a tratar, si las primaveras árabes en su conjunto fueron positivas o negativas, y si después podemos sacar cosas buenas y cosas negativas de esas primaveras que surgieron. Uh-huh. Pues muy interesante, Víctor. Esta jornada, la del jueves, la que se celebra en el aula magna de Getafe, ¿es abierta a toda la ciudadanía de Getafe? Sí, es abierta a todos, está dedicada tanto a estudiantes, profesores, como cualquier persona que quiera venir, y desde Demos y Ágora les invitamos a todos a venir, nos encantaría contar con ellos. El aforo es grande, por lo tanto no hay ningún problema de quedarse, y estaríamos encantados de que vengan, creo que de verdad les gustaría venir. Sobre todo quienes estén más puestos en temas de relaciones internacionales, pero también aquellos que quieran aprender, porque va a ser una charla muy dedicada a todos los públicos. Pues Víctor, muchísimas gracias por haber sacado este ratito para atendernos en Getafe Radio y contarnos pues todo lo que hacéis desde Demos, que realizáis de verdad una labor encomiable. Muchas gracias. Muchísimas gracias a vosotros por vuestro apoyo. Un saludo, hasta luego.
Y continuamos haciéndonos eco de una nota de prensa enviada por PA Getafe titulada Menos caridad y más políticas de vivienda. Dicen que desde que llegó al gobierno la alcaldesa Sara Hernández no ha hecho más que poner parches a los problemas de vivienda de nuestro pueblo. Y es que, como ya hemos denunciado en múltiples ocasiones, no les interesa enfrentarse con los bancos que subvencionan a su partido. Una clara muestra que para quién gobiernan y para quién no. Estoy leyendo de forma literal el comunicado que acabamos de recibir de PA Getafe. Nos dicen que una vez más se han tenido que hacer eco desde su agrupación de un caso grave de emergencia social en Getafe. Isabel y su hija y nieta necesitan una solución habitacional. Desde que hace varias semanas se vieron obligadas a dejar la habitación en la que vivían por culpa de un dueño que les hacía la vida imposible, han intentado por todos los medios lograr una vivienda donde residir. Sin embargo, con sus escasos recursos les ha sido imposible. En esta desesperada situación acudieron a los servicios sociales del ayuntamiento y exponieron su caso. Allí obtenieron una solución temporal, y es que la administración les aportó una ayuda económica para que pudieran sufragar un alquiler en un hostal. En la PA califican de derroche absurdo este tipo de ayudas directas, ya que creen que podrían estar utilizándolas en un alquiler social. Ante esta situación que la PA Getafe califica de despropósito, y con la angustia que rodeaba a Isabel y su familia, estas acudieron a la PA con el objetivo de conseguir lo que nos dicen desde la PA por derecho le corresponde: una vivienda digna y una solución habitacional estable. Ya de la mano de la PA se ha ido forzando la situación por parte de las instituciones, como el viernes pasado, que les acompañaron al ayuntamiento con una pancarta y carteles denunciando la situación, exponiendo ante la gente allí presente que el gobierno de Sara Hernández se preocupa en hacer actos públicos de apoyo a las mujeres maltratadas, mientras que a la vez maltrata a Isabel, a su hija y a su nieta. Puede que haya gente a la que le suene fuerte decir que el ayuntamiento las maltrata, pero hay que saber cuál está siendo la actitud institucional. Esto nos dicen, insisto, esto es lo que dicen desde PA Getafe. El gobierno local y las administraciones están mareando a Isa, le dicen que vaya a servicios sociales, de ahí al ayuntamiento y de nuevamente a la asistencia social, sin dar en ningún caso una solución definitiva y duradera. Pero la parte más grave, denuncian desde PA Getafe, es que les han dicho que o encuentran un lugar donde vivir o le van a quitar a la custodia de la menor, de su nieta. Nos dicen desde PA que este tipo de amenazas les indignan, ya que les parecen un atropello a la familia de Isa, y por eso lo quieren denunciar públicamente. La ciudadanía desconoce el gasto que supone tener a un niño o una niña que apartas de su familia al cuidado de las instituciones municipales o incluso privadas, pero es escandaloso que haya quien se lucre con el drama de las familias. PA Getafe quiere poner voz a esta familia y al drama que están pasando esta abuela, su hija y su nieta, y lo han hecho enviando un comunicado a los medios de comunicación, un comunicado del que nos hemos hecho aquí, en Getafe Radio. Y recordaros que hoy, 29 de noviembre, a las 6:30, se celebrará un coloquio titulado 100 años de sindicalismo en España.
donde en el espacio Mercado, a cargo de Ángel Bamonde, catedrático de Historia Contemporánea de la Universidad Carlos III, José Luis del Pozo, coautor de la exposición y profesor de Historia e historiador, y Juan Pablo Calero, profesor de Historia e historiador. Este coloquio, como os digo, en el espacio Mercado esta tarde a partir de las 6:30, está enmarcado dentro de la muestra 100 años de sindicalismo en Getafe 1916-2016. Una charla interesante para conocer lo que supuso el sindicalismo en el municipio y a la que os recomendamos asistir desde aquí, desde los micrófonos de Getafe Radio. Y hasta aquí este rápido repaso informativo con la última actualidad local en nuestro municipio. Nos despedimos de vosotros hasta mañana miércoles aquí en Getafe Radio. Un saludo, que paséis una buena tarde. Hasta luego.